A mi padre siempre le preguntaba por qué yo había seguido oftalmología. Mi viejo siempre decía porque él hablaba siempre bien de lo que él hacía y lo hablaba muy entusiasmado y me decía a mí como hijo que le encantaba lo que hacía. Entonces yo creo que la transmisión esa de que medio mostrar amor a lo que uno está haciendo probablemente haya sido influido. Claro, si uno claro. siempre se queja de lo que hace o vuelve muy cansado o habla mal, es muy raro que el hijo siga lo mismo. Exacto, exacto. Roberto, lo que explicaba Roger esta mañana, volvemos a contar para Doña Rosa, digamos, en simple y en criollo, ¿cuál fue esa técnica que vos inventaste y que fuiste pionero mundial? Sí, hay una tecnología que se llaman lentes fáquicos. Lentes fáquicos son como una especie, para así simplificarlo mucho, de lentes de contacto que van adentro del ojo, no afuera. Esos lentes de contacto se usan para corregir defectos refractivos importantes. Efectos refractivos son los anteojos importantes. Entonces, por ejemplo, una persona que era muy miope o que tenía un anteojo muy grueso, se empezaron a poder meter como una especie de lente de contacto dentro del ojo que era para siempre. Claro. Esa técnica de lentes fáquicos, el lente más importante que existe en el mundo ahora, se llama ICL. Es una compañía norteamericana que tiene también una sede en Suiza, y el primer ICL del mundo se puso en Mendoza, cosas que mucha gente no sabe. Claro. Y nosotros fuimos desde el principio, ayudamos a la compañía al desarrollo de esta tecnología, que era curioso porque el material se había desarrollado en Rusia y la compañía lo compró en Rusia. Yo fui varias veces en Rusia en el año 89, Miró. 91, imagínate los años que hace. Claro. Y de ahí se empezó a desarrollar en Occidente el lente con ese material y bueno, y la historia es que nosotros fuimos el primer consultor y bueno, somos los que más experiencia tenemos en este tipo de cirugía. Y y a Roger, digamos, parte importante del premio que le han dado, porque lo han dado entre los 10 innovadores más importantes del mundo, lo cual es realmente increíble que lo hayan nombrado una revista inglesa en eso, es sobre un software que venimos trabajando hace mucho, sobre todo con gente de Mendoza, bioingenieros y desarrolladores, que hace 5 años estamos trabajando en esto de inteligencia artificial aplicada, y sobre todo para el diagnóstico, para la identificación de imágenes, y que hace que el procedimiento sea mucho más perfecto para Doña Rosa. Cómo elegir el lente, el tamaño es mucho más perfecto con este software que lo que era antes. Claro, claro. Por eso ha sido tan revolucionario. Ahora, Roberto, en su momento, cuando todavía no se hacía, que vos fuiste el primero en el mundo, ¿por qué dentro de los miles y miles de oftalmólogos en el mundo fuiste vos el elegido por la compañía para ser de vanguardia? ¿Qué te tocó? Porque había otro tipo de lentes fáquicos en ese momento, unos años antes habían empezado otros lentes fáquicos, que se llama fáquico porque es un tipo de lente especial. Y yo había trabajado unos 4 o 5 años antes con una compañía francesa que se llama Domilens. Y yo también le había ayudado muchísimo a la compañía francesa. A mí me gusta mucho la arquitectura, el dibujo, entonces para los diseños le había ayudado mucho a esa. Entonces recién empezaba esto de lente fáquico. Entonces había muy pocos modelos en el mundo, había 2 realmente, uno de un holandés y esta francesa. Cuando empezó esta compañía norteamericana, había muy poca gente en el mundo que tuviera experiencia en lentes fáquicos. Claro. Por eso fui uno de los seleccionados. Porque yo ya tenía experiencia en lentes fáquicos, aunque este lente fáquico fue diferente a los otros que existían antes. O sea que yo estaba desde el día 1 prácticamente en este tipo de tecnología. Roberto, buen día. Estos lentes fáquicos de los que estás hablando, ¿es lo que se conoce vulgarmente como los lentes intraoculares? No, los lentes intraoculares vulgarmente se conocen para los lentes que se utilizan en la operación de catarata. La catarata es como un lente que tiene uno adentro, un lente realmente, que se pone opaco con la vida, y entonces uno lo reemplaza por otro lente. Esos son los lentes intraoculares comunes. Los lentes intraoculares fáquicos, por eso tienen el nombre de fáquico, no hace falta sacar a tu lente natural, que es el cristalino. Se pone delante. Por eso es como si fuera una especie de lente de contacto que le pones al lente natural tuyo que se llama cristalino. O sea, la diferencia es que no sacás el cristalino en este tipo de cirugía. Y lo que se hace es corregir las miopías graves con esto.
No, podés corregir cualquier cosa, realmente, cualquier hipermetropía, astigmatismo, miopía, se puede utilizar absolutamente para cualquier defecto refractivo. Qué bien. Es muy amplio lo que se puede hacer, pero bueno, mientras más precisa es la cirugía, más revolucionaria está, y bueno, realmente lo interesante es que ahora en el mundo este lente, el ICL, se usa es el 90% de todos los lentes fáquicos que se usan en el mundo. Mirá. O sea, el 90% son ICL. Claro. Doctor, buen día. O sea, prácticamente es como, digamos, para hacerlo sencillo, como si fuera Microsoft, que todo el mundo usa ese sistema operativo. Doctor, estamos ahí pisando lo que es el principio de, o ya una avanzada tecnología para vincular la inteligencia artificial y que ayude a la tarea médica. Lo que probablemente muchos que vemos, que consumimos más productos audiovisuales y las novedades tecnológicas que lo que estamos cerca de la oftalmología pensamos es cuánto va a tardar la ciencia en, por ejemplo, conectar una interfaz el mundo de los datos con el sistema visual y generar esas posibilidades de leer la realidad con asistencia a la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Se está en ese camino o no? Bueno, te cuento algo que me pasó. O sea, realmente, en realidad estamos muy cerca de eso, muy cerca. Inclusive, la limitante más grande que existe, nosotros y con Roger, hace 10 años, no más, 12 años, estuvimos en un proyecto con Microsoft, justamente de incorporación de tecnología electrónica dentro del ojo. Y trabajamos para la fundación de Bill Gates durante 5 o 6 años. La limitante más grande que existe, el problema más grande que hay es la aprobación de los nuevos materiales para poder ser introducidos en el ojo. O sea, cada vez que uno en una cirugía tiene que meter algo que no ha sido introducido previamente en el organismo humano, lleva muchísimos años de estudios para poder usarse. Entonces hay muchos materiales que se usan en este tipo de tecnología que no. Entonces esa es la mayor limitante. La realidad es que se podría hacer hoy, pero la limitación es justamente que no se puede. Por eso ahora se está trabajando mucho en anteojos, que son todos estos anteojos inteligentes que están apareciendo, que son exteriores, y en lentes de contacto también, porque la limitación más grande de ponerlos dentro es simplemente el tiempo que se necesita para la aprobación de todos estos materiales. Pero sí, la respuesta, estamos muy cerca, depende mucho de la aprobación de materiales. Ahora, Roberto, ya estamos llegando a la ciencia ficción. El otro día Nico González Perejamo dice, se compró unos lentes en Estados Unidos que el tipo vas mirando la realidad y te la va describiendo el lente, y aparte viene le podés hablar al lente, el lente te contesta por la oreja. Estamos entrando en una realidad realmente espectacular, ¿no? Yo creo que sí, más o menos, y te diría que básicamente el proyecto que yo estaba era básicamente muy parecido, nada más que adentro del ojo, o sea que no te lo tenías que sacar. Claro. Pero bueno, eso tiene la limitación que les conté recién. Pero bueno, sí, realmente estamos llegando a cosas. Yo hablando de otro tema, lo del lobo que han leído todo es una cosa de ciencia ficción, o sea, el primer paso de Jurassic Park. Claro. Sí, lo vamos a charlar con Esteban Tablón. El lobo, recuperaron un lobo que parecía extinguido, que estaba extinguido, ¿no es cierto?, en la historia. Claro, por lo menos no es exactamente igual, pero muy parecido al lobo extinguido, es una cosa increíble. Claro. Lo que pasa es que la aceleración, o sea, en realidad, el secreto que está pasando es que el cálculo matemático de las computadoras se está volviendo mucho más barato y accesible. Entonces, al poder hacer muchísimo más cálculos a la vez, la ciencia está avanzando muchísimo más rápido en todos los aspectos. Claro. Y bueno, yo creo que sí, que va a haber una transformación monstruosa en estos próximos 10 años utilizando inteligencia artificial. Nosotros no usamos inteligencia artificial generativa, que es la que todo el mundo está viendo del ChatGPT. Usamos focal en análisis de imágenes, o sea, las imágenes, este software que hemos hecho nosotros, les demanda un resultado a todos hay muchas clínicas en el mundo, en todos lados ahora, que están usando este software,
nosotros no intervenimos, directamente ellos toman una imagen, la mandan a la nube y la nube le responde qué es lo que tienen que hacer. O sea, todo analizado por inteligencia. Es una cosa increíble, por eso es tan sorprendente. Ahora, Roberto, junto a la par de la distinción de Roger, hay un ejército también calificadísimo de otros oftalmólogos en el mundo. De todos estos que han premiado, ¿cuál es que más te llama la atención de los colegas que hayan avanzado también en estas técnicas? No, todos son estrellas. O sea, vos mirás la lista esta, si vos estás en el tema, realmente todos están muy avanzados en diferentes cosas. Lo que pasa es que algunos los premian más por su influencia académica, otros lo influyen por el desarrollo o por la cantidad de clases que dan, pero la verdad que uno mira realmente es muy, te diría, muy justa la lista. O sea, todos son muy buenos. Por supuesto que siempre hay gente que está casi en el mismo nivel y que por ahí queda afuera, pero la lista es impresionante. Claro, lo cierto es que estamos hablando de oftalmología, pero en todos los rubros la ciencia vuela en el mundo ahora, ¿no? Y ahora está volando. Yo creo que hay un montón de proyectos que van a volar. Siempre tienen un tiempito para hacerse, digamos, para divulgarse en forma estándar. Nosotros tuvimos la suerte de que esto funcionó porque empezamos hace 5 años a trabajar en esto. Y recién ahora vimos los resultados, pero bueno, nos adelantamos un poco. Pero todos los que están empezando a trabajar ahora lo vamos a ver en muy poco tiempo. Hay muchas cosas, pero va a haber muchas más. Por ahí la restricción de todos estos avances científicos es que son caros, entonces no son tan asequibles a lo mejor para los países que tienen sistemas de salud más precarios como puede ser Argentina y el tercer mundo, ¿no? Son claro, pero al revés, pero pues, lo difícil es tener buena idea, porque viste que el problema siempre, todo lo que es software es muy caro, y si no tenés algo que soporte es muy difícil desarrollarlo, que es lo que nos pasa a nosotros, es realmente difícil, es muy caro mantener un sistema de desarrollo de software, pero con ideas claras y puntuales, yo digo, haciendo cosas exitosas, aunque sean muy puntuales como esto. Bueno, es un sistema. Para mí, yo siempre digo, hay que hacer cosas puntuales exitosas, porque si no es muy difícil de poder mantener un sistema demasiado amplio. Claro. Pero bueno, yo creo que sí, que Argentina puede hacer de esto. Y sobre todo si tiene ideas claras de qué es lo que tiene que solucionar. Claro. Pregunta si el lente ese que estabas hablando sirve para el glaucoma, pregunta de los oyentes. No, glaucoma es otra cosa, es una enfermedad por aumento de la presión intraocular y no tiene nada que ver. Esto es para cuando uno tiene un defecto óptico específico. O sea, No, maravilloso. La verdad que nos infla el pecho de orgullo toda la línea Saldívar. Yo voy a cerrar con esto, un amigo nuestro, un sponsor nuestro, pero creo que lo valora muy bien, tipo que labura desde otro lado, de los autos, el Roberto Gómez. Dice, felicitaciones a un hiper líder, qué grande que sea mendocino, me encanta escucharlo por su sencillez y modestia, me hace acordar a Favaloro, ojalá nos demos cuenta y lo valoremos como corresponde. Adhiero a las palabras de Roberto. Bueno, muchísimas gracias por lo que dicen, la verdad que no es para tanto, pero la verdad es que... ¿Cómo que no? Sí, claro, es verdad. Pero estamos muy contentos. Roger, la realidad es que se lo merece, no es por ser mi hijo, sino que se está matando hace muchos años, digamos, vive en un avión. La verdad que vive en un avión, se dice nacionalidad en un avión. Ahora recién me está llamando, acaba de llegar a Roma, tiene que dar conferencia en Roma, en Sicilia, y de ahí viaja a Los Ángeles. O sea, vive en un avión directamente, tengo que preguntar a dónde está. Así que, bueno, la verdad que por lo menos a veces el esfuerzo vale la pena, bueno, yo creo que se lo merece.